Si llevas años entrenando, es probable que hayas notado que ganar músculo ya no es tan fácil como al principio. Esta dificultad creciente es una realidad para todos nosotros y se debe a nuestro límite genético natural. Este límite representa la cantidad máxima de músculo que podemos construir en condiciones normales, sin la ayuda de sustancias farmacológicas. A medida que envejecemos y acumulamos años de entrenamiento, nuestras ganancias disminuyen y el retorno de la inversión en entrenamiento se vuelve menor. Al comenzar a entrenar, las ganancias eran rápidas y visibles. El entusiasmo se alimentaba del progreso constante. Sin embargo, con el tiempo, este crecimiento se desacelera, lo que puede ser desmotivador. Esta fase se conoce como meseta, donde las ganancias musculares se estancan a pesar del esfuerzo continuo. ¿Cuánto podemos realmente ganar? La cuestión de cuánto músculo podemos ganar es una de las más debatidas en el mundo del fitness. La hipertrofia muscular, o crecimiento muscular, es un proceso que disminuye a medida que acumulamos años de entrenamiento. Estudios indican que el límite natural para los hombres es de 9 a 18 kilos de masa muscular, dependiendo de la altura y el peso. Un hombre de 2 metros puede ganar más masa muscular que alguien de 1,5 metros. Para las mujeres, el aumento de masa muscular varía entre 5 y 11 kilos a lo largo de varios años de entrenamiento. ¿Por qué existe esta diferencia? La respuesta está en las hormonas. Los hombres poseen niveles más altos de testosterona, una hormona crucial para el desarrollo muscular. La testosterona aumenta la síntesis proteica, lo que contribuye a la construcción muscular. Las mujeres, por otro lado, tienen niveles más bajos de testosterona, lo que limita la cantidad de músculo que pueden ganar. La influencia de las hormonas. La testosterona no es la única hormona involucrada en el crecimiento muscular, pero es la más significativa. No solo facilita el aumento de la masa muscular, sino que también ayuda en la recuperación post-entrenamiento. Hombres y mujeres experimentan aumentos en los niveles de testosterona después de ejercicios intensos, pero los niveles basales de testosterona en los hombres son significativamente más altos. Estrategias para optimizar el crecimiento muscular. Para ganar músculo, es esencial consumir un excedente calórico, es decir, ingerir más calorías de las que se gastan. Este excedente calórico debe provenir de alimentos saludables y naturales. Los alimentos ultraprocesados, aunque ricos en calorías, pueden causar desequilibrios hormonales que perjudican el metabolismo. Alimentos ricos en nutrientes, como carnes magras, legumbres, frutas y granos integrales, proporcionan las calorías necesarias para el crecimiento muscular sin los efectos secundarios negativos de los ultraprocesados. Las proteínas son los bloques de construcción de los músculos. Durante el entrenamiento, las fibras musculares sufren microlesiones que necesitan ser reparadas. La proteína es esencial en este proceso de reparación y crecimiento muscular. El consumo ideal es de 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal, el doble de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esto garantiza que haya suficiente proteína para la construcción muscular. Fuentes de proteína de alta calidad incluyen carnes magras, huevos, lácteos, legumbres y proteínas en polvo. Es importante distribuir la ingesta de proteínas a lo largo del día para optimizar la síntesis proteica y asegurar una recuperación adecuada. El volumen de entrenamiento es un factor crítico para el crecimiento muscular. El volumen se refiere a la cantidad total de trabajo realizado durante una sesión de entrenamiento y a lo largo de la semana. Es necesario alcanzar un volumen mínimo de 10 series de ejercicios por grupo muscular por semana. Sin embargo, el volumen de entrenamiento debe medirse no solo por el número de repeticiones, sino también por el tiempo que los músculos están bajo tensión y por la intensidad del estrés mecánico aplicado. Aumentar el tiempo bajo tensión con repeticiones más lentas y controladas puede maximizar el estímulo para el crecimiento muscular. Además, aumentar la intensidad utilizando más peso en la fase negativa de los ejercicios, la fase de descenso del movimiento, puede ser una estrategia eficaz.
Estas técnicas ayudan a maximizar el crecimiento muscular con menos necesidad de series por semana. Otra técnica eficaz es la utilización de series de drop set, donde disminuyes el peso después de llegar al fallo muscular y continúas haciendo repeticiones adicionales. Esto ayuda a aumentar el volumen de entrenamiento y a estimular el crecimiento muscular de manera más intensa. La recuperación. La recuperación es una parte esencial del proceso de construcción muscular. Durante el descanso, los músculos se recuperan y crecen. Entrenar con suficiente intensidad y cerca del fallo muscular es necesario para estimular el anabolismo muscular. La sobrecarga progresiva, que implica aumentar gradualmente la dificultad de los ejercicios, es crucial para continuar promoviendo el crecimiento muscular. Esto puede hacerse aumentando el peso levantado, el número de repeticiones o el tiempo bajo tensión durante los ejercicios. La clave es desafiar continuamente los músculos para que se adapten y crezcan, explorando los límites naturales. Todos tenemos un límite genético para el crecimiento muscular, influenciado por factores genéticos y hormonales. La testosterona es una hormona crucial para el crecimiento muscular, y los hombres tienen niveles más altos de testosterona que las mujeres, lo que explica la diferencia en las ganancias musculares. Además de la testosterona, otras hormonas como la hormona del crecimiento y la insulina también juegan roles importantes en el crecimiento muscular. La hormona del crecimiento promueve la regeneración y el crecimiento celular, mientras que la insulina ayuda en la absorción de nutrientes por las células musculares. Efectos colaterales de los anabólicos. Aunque los anabólicos pueden triplicar la velocidad de ganancia muscular, vienen con muchos riesgos y efectos secundarios. Estos incluyen problemas cardiovasculares, como hipertensión y mayor riesgo de ataques cardíacos, reducción del tamaño de los testículos e infertilidad, y cambios de humor, incluyendo agresividad y depresión. Otros efectos secundarios incluyen ginecomastia, desarrollo de tejido mamario en los hombres, acné severo y aumento del riesgo de lesiones debido a la rápida construcción de músculo que los tendones y ligamentos no pueden seguir. Estrategias naturales para maximizar ganancias musculares. Optimizar los niveles de testosterona de manera natural es una de las maneras más eficaces de maximizar el crecimiento muscular. Esto puede hacerse a través de una dieta adecuada, ejercicios regulares y un buen descanso nocturno. Suplementos como vitamina D y magnesio también pueden ayudar a aumentar los niveles de testosterona. Ejercicios compuestos como sentadillas y peso muerto son especialmente eficaces para aumentar la testosterona naturalmente. Dormir al menos 7 a 8 horas por noche también es crucial, ya que la mayor parte de la testosterona se produce durante el sueño. Entrenar con alta intensidad y cerca del fallo muscular es crucial para estimular el crecimiento muscular. La intensidad del entrenamiento es más importante que la cantidad de tiempo pasado en el gimnasio. Sesiones de entrenamiento cortas, pero intensas, pueden ser más eficaces que largas sesiones de entrenamiento de baja intensidad. Dieta y nutrición. Consumir una dieta rica en proteínas y calorías es esencial para el crecimiento muscular. Las proteínas son los bloques de construcción de los músculos, mientras que las calorías proporcionan la energía necesaria para los entrenamientos y la recuperación. Sin un suministro adecuado de estos nutrientes, tu cuerpo no tendrá los recursos necesarios para reparar y construir nuevas fibras musculares. Las proteínas desempeñan un papel crucial en el crecimiento muscular. Están compuestas por aminoácidos, que el cuerpo utiliza para reparar y construir nuevos tejidos musculares. Durante el entrenamiento, se producen microlesiones en las fibras musculares, y las proteínas son esenciales para reparar estas lesiones y promover el crecimiento. Fuentes de proteína de alta calidad incluyen carnes magras, huevos, lácteos, legumbres y proteínas en polvo. Distribuir la ingesta de proteínas a lo largo del día optimiza la síntesis proteica y asegura una recuperación adecuada. Además de las proteínas, los carbohidratos son fundamentales para proporcionar la energía necesaria para los entrenamientos.
Son la principal fuente de combustible durante ejercicios de alta intensidad. Consumir carbohidratos complejos, como avena, arroz integral, batata y legumbres, ayuda a mantener los niveles de energía estables durante el entrenamiento y contribuye a la recuperación post-entrenamiento. Los carbohidratos también juegan un papel en la reposición de los depósitos de glucógeno muscular después del ejercicio. El glucógeno es la forma almacenada de carbohidratos en los músculos y su reposición es crucial para la recuperación y la preparación para la próxima sesión de entrenamiento. Incluir una porción de carbohidratos en todas las comidas, especialmente después del entrenamiento, es una estrategia eficaz para optimizar el rendimiento y la recuperación. Grasas saludables. Las grasas saludables son esenciales para la producción hormonal, incluida la testosterona, que es fundamental para el crecimiento muscular. Además, las grasas ayudan en la absorción de vitaminas liposolubles A, D, E y K, que son importantes para la salud general y la recuperación muscular. Fuentes de grasas saludables incluyen aguacate, nueces, semillas, aceite de oliva y pescados grasos como el salmón. Las grasas también desempeñan un papel en la regulación de la inflamación y en el mantenimiento de la integridad de las membranas celulares. Consumir una dieta rica en grasas saludables puede ayudar a reducir la inflamación muscular y promover una recuperación más rápida y eficaz. Suplementos beneficiosos. Aunque los anabólicos no se recomiendan debido a sus efectos secundarios, algunos suplementos pueden ser beneficiosos para el crecimiento muscular. Suplementos como creatina, aminoácidos esenciales y proteínas en polvo pueden ayudar a aumentar la masa muscular. Creatina. La creatina es uno de los suplementos más estudiados y comprobados para el aumento de fuerza y masa muscular. Aumenta la capacidad de trabajo de los músculos, permitiendo entrenamientos más intensos y mayores ganancias de fuerza. La creatina funciona aumentando los depósitos de fosfocreatina en los músculos, que se utilizan para la producción rápida de energía durante ejercicios de alta intensidad. La dosis recomendada es de 3 a 5 gramos por día. Aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede producir y deben obtenerse a través de la dieta o suplementación. Son vitales para la síntesis proteica y la recuperación muscular. Los suplementos de aminoácidos esenciales pueden ser especialmente útiles durante entrenamientos intensos o periodos de dieta restrictiva, cuando la ingesta de proteínas puede ser insuficiente. Proteínas en polvo. Las proteínas en polvo son una forma conveniente de asegurar una ingesta adecuada de proteínas, especialmente para aquellos con agendas ocupadas o que tienen dificultad para obtener suficientes proteínas a través de la dieta. Whey protein, caseína y proteínas vegetales son opciones populares. El whey protein se digiere rápidamente, por lo que es ideal para consumir después del entrenamiento, mientras que la caseína se digiere lentamente, siendo una buena opción antes de dormir para proporcionar un suministro constante de aminoácidos durante la noche. Balancear entrenamiento y recuperación. Es crucial balancear el entrenamiento y la recuperación para evitar el sobreentrenamiento y las lesiones. El descanso adecuado permite que los músculos se recuperen y crezcan después de los entrenamientos intensos. El sobreentrenamiento puede llevar a lesiones, fatiga crónica e incluso a una disminución en el rendimiento. Por lo tanto, es importante escuchar a tu cuerpo y darle el tiempo necesario para recuperarse. Largo plazo versus corto plazo. Aunque puede ser tentador buscar ganancias rápidas a través del uso de anabólicos, es importante considerar los riesgos a largo plazo. El crecimiento muscular natural puede ser más lento, pero es mucho más seguro y sostenible. Construir músculo naturalmente promueve una mejor salud y reduce el riesgo de efectos secundarios adversos. Además, las ganancias obtenidas de forma natural son más sostenibles a largo plazo. Ganar masa muscular es un proceso que requiere dedicación, paciencia y el enfoque correcto. Optimizar la dieta, el entrenamiento y los niveles hormonales de forma natural es la mejor manera de alcanzar resultados duraderos y seguros.
La jornada para ganar músculo es única para cada individuo. Es importante centrarse en progresos constantes y celebrar cada victoria por pequeña que sea. Con paciencia y persistencia, los resultados llegarán y alcanzarás tus objetivos de forma saludable y sostenible.